La verdad es que la historia de Pixar es una de las más alucinantes del cine moderno. Pensemos en ello. Es el viaje de un grupito de genios de la informática que a base de pura pasión y de no rendirse nunca, consiguieron transformar lo que era un departamento de hardware que perdía dinero en el estudio de animación más revolucionario del mundo. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta idea. Esta es la filosofía que lo define todo para ellos. Porque, a ver, no se trata solo de hacer imágenes por ordenador que te dejen con la boca abierta, ¿no? Se trata de contar historias que de verdad conecten, que nos lleguen, que nos emocionen. Y este principio, tan sencillo, es lo que guió a Pixar desde sus comienzos, cuando no eran nadie, hasta lo más alto de Hollywood. Claro, porque aquí viene lo curioso, y es algo que mucha gente no sabe, ¿eh? Pixar no empezó siendo un estudio de cine. Para nada. Sus orígenes, sus raíces, están en un sitio bastante inesperado, nada menos que en la empresa del creador de Star Wars. A ver, repasemos un poco cómo fue todo. La cosa arranca en los años 70. George Lucas ficha a un científico, un auténtico pionero de los gráficos por ordenador, llamado Ed Catmull. Unos años después, en el 79, ya forman el Lucasfilm Computer Graphics Group. Y ojo, a principios de los 80 llega la pieza que faltaba en el puzzle, John Lasseter, que era un animador que venía de Disney. Y ahí, en ese momento, se crea la mezcla perfecta. Por un lado, la tecnología de Catmull y por otro, el alma, el arte de Lasseter. Pero claro, aquí había un problema gordo. Un conflicto de base. Mientras que Lasseter y su equipo estaban venga a crear cortos animados experimentales llenos de vida, de alma, a Lucasfilm, a la empresa, lo que le interesaba era desarrollar y vender software y hardware. No le veían ningún futuro, nada de dinero, en eso de hacer pelis de animación por ordenador. Así que, ¿qué pasaba? Pues que la pasión de este equipo estaba chocando de frente con la estrategia de la compañía. Pero entonces, en 1986, justo cuando más falta hacía, aparece alguien que lo va a cambiar absolutamente todo. Steve Jobs. Pensemos en el contexto. Lo acababan de echar de Apple. Estaba buscando un proyecto nuevo, algo donde meter su energía, su visión, y se encontró con este pequeño grupo de rebeldes tecnológicos. Jobs, que para estas cosas tenía un ojo increíble, vio el potencial que había ahí. ¿Y qué hizo? Le compró toda la división de gráficos a George Lucas por solo $5 millones. Y con eso la convirtió en una empresa independiente. Y así, oficialmente, es como nació Pixar. Pero cuidado, que el camino no fue para nada un paseo. Durante años, Pixar estuvo al borde, pero al borde de la quiebra. Steve Jobs tuvo que meter más de $50 millones de su propio bolsillo, para que la empresa no se hundiera. Fue una apuesta personal brutal, gigantesca, basada únicamente en la fe que tenía en el talento de esa gente. El problema, en el fondo, era el modelo de negocio. A ver, intentaban vender unos ordenadores para gráficos que eran carísimos. Y claro, casi nadie se los compraba. Y mientras tanto, su verdadera joya, lo que hacían de maravilla, que era la animación, pues se veía como algo secundario, un hobby casi. El momento clave fue cuando se dieron cuenta de que su pasión era en realidad su verdadero producto. Y la prueba definitiva de esto llegó en 1988 con Teen Toy. Es ese corto de un juguete que huye de un bebé. Bueno, pues no solo era una pasada a nivel técnico, sino que ganó el Oscar. Fue la primera vez que el mundo, y sobre todo Disney, se dio cuenta de que la animación por ordenador podía contar historias que emocionaran. Fue el toque de atención que lo cambió todo. Claro, ese Oscar lo cambió absolutamente todo, tanto que, en 1991, Disney, el gigante, el rey de la animación, firma un acuerdo con la pequeñita y casi arruinada Pixar para hacer algo que en ese momento parecía imposible, casi ciencia ficción, el primer largometraje de la historia hecho completamente por ordenador. La producción fue una locura, duró 4 años y estuvo plagada de problemas y desafíos. Pero llega 1995, se estrena Toy Story y, bueno, el mundo del cine ya no volvería a ser el mismo. Fue un éxito brutal, descomunal. Pixar no solo se salvó de desaparecer, es que salió a bolsa y su valor se disparó por las nubes. La gran apuesta de Steve Jobs había salido bien, pero que muy bien. Y lo que vino después fue una racha de éxitos que no se había visto nunca. Pixar entró de lleno en su época dorada, sacando una joya detrás de otra, redefiniendo por completo lo que se esperaba de una película de animación. Pero mientras el público los adoraba, por detrás, entre bambalinas, la tensión empezaba a crecer. Es que la lista de peliculones que sacaron es impresionante. O sea, Bichos, luego Toy Story 2, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles, una detrás de otra. Y no era solo que reventaran la taquilla, es que la crítica las ponía por las nubes. Pixar había demostrado que su fórmula, esa de mezclar corazón y tecnología, era, sencillamente, infalible. Pero, a pesar de todo este éxito de ser los reyes, la relación con su socio, con Disney, se estaba cayendo a pedazos. Había un choque de egos tremendo en las altas esferas que amenazaba con mandarlo todo al traste.
El problema principal, la tensión, venía sobre todo del choque entre Steve Jobs y el que era CEO de Disney por aquel entonces, Michael Eisner. Eran dos personalidades muy fuertes que sencillamente chocaban. No se ponían de acuerdo en nada sobre el futuro de la colaboración. El acuerdo estaba a punto de romperse. De hecho, Pixar ya estaba buscando a otras empresas para distribuir sus pelis. De verdad que parecía el final de una época. Y entonces, justo cuando parecía que todo se iba a romper, en 2006 pasa lo que nadie se esperaba, lo impensable. En vez de separarse, la relación da un giro de 180 grados, uno de los movimientos de empresa más bestias de la historia del entretenimiento. Disney, que se había dado cuenta de que su propia división de animación había perdido la magia y que el futuro era Pixar, va y compra el estudio Rebelde. ¿Por cuánto? Por la increíble cifra de $7.4 mil millones. Una jugada maestra que lo cambió todo. Pero cuidado, esto no fue una compra normal y corriente, ¿eh? Fue mucho más. En un giro de guión alucinante, los que fueron comprados se convirtieron en los que mandaban. Jobs pasó a ser el mayor accionista individual de todo Disney, y Ed Catmull y John Lasseter, los de Pixar, pasaron a dirigir no solo Pixar, sino también el estudio de animación de Disney. Eso sí, con una condición clave, que la cultura creativa única de Pixar se mantuviera intacta. Y vamos, se demostró que fue la decisión correcta. Con su independencia creativa totalmente asegurada, Pixar siguió sacando obras maestras. Ahí están Ratatouille, la valentía de Wall-E, la emoción de Up o la perfección de Toy Story 3. La magia no es que siguiera, es que se hizo incluso más fuerte. Y con esto llegamos a la época actual. A ver, Pixar sigue siendo un gigante, un referente, pero el mundo que ellos mismos ayudaron a crear ha cambiado mucho y ahora el estudio se enfrenta a unos desafíos completamente nuevos. Pensemos en los retos. Para empezar, la animación 3D ya no es nada nuevo, es lo normal, el estándar de la industria. Además, con la gente de Pixar al mando, el propio estudio de Disney Animation ha vuelto por todo lo alto con exitazos como Frozen, así que ahora tienen una competencia muy fuerte dentro de su propia casa. Y por si fuera poco, el boom del streaming lo ha cambiado todo, la forma en que vemos las películas, y eso hace que sea más difícil que cada estreno tenga el mismo impacto cultural que antes. Por todo esto, hoy en día se podría decir que Pixar está en una fase de reinvención. El reto ya no es técnico, ahora es de historia, de narrativa. ¿Cómo pueden seguir siendo únicos? ¿Cómo pueden seguir sorprendiendo en un mundo que ellos mismos crearon? Están, por así decirlo, buscando la siguiente versión de su magia. Y para encontrar ese camino, la verdad es que solo tienen que volver a mirar al principio de todo, a su lema. La clave de su futuro, igual que lo fue de su pasado, sigue estando ahí. En poner siempre la historia, la emoción, los personajes, por encima de todo lo demás. Al final, si lo pensamos, la historia de Pixar es la historia de las películas que nos han marcado la vida a muchos. De ser un puñado de informáticos en Lucasfilm a convertirse en leyendas del cine, han demostrado que una buena historia, bien contada, es la tecnología más potente que existe. Y esto, claro, nos deja con una última pregunta para reflexionar. De todas estas joyas que han creado, ¿cuál es esa película que, para cada quien, ha dejado una marca imborrable?